Aleluya, gloria al Señor. Denle un aplauso al Rey de Reyes, por favor. Saludos a todos, a los que están sobreviviendo el día de ayer, que estuvieron trabajando. ¿Verdad? Le pedimos al Señor que les dé nuevas fuerzas. Y como yo prediqué el domingo, nosotros, el soberano, es el que manda. Y lo que Él diga, eso es lo que se respeta. Ahora nos toca a nosotros como iglesia orar por los que ganaron para que lo hagan bien, porque nos conviene a todo el mundo. Ahora nosotros no podemos, ojalá y se echen. No. Nuestra actitud tiene que ser que todo esté bien, porque si esa fue la voluntad de Dios, pues nosotros oramos por eso, ¿ok? Así que, habiendo dicho eso, vamos a, si le puede dar share a la transmisión, vamos a ver si a mí me llega, porque a mí últimamente no me llega. Me tienen bloqueado. No me llegó hoy, me llegó. Tengo un tema que entiendo que es bien importante para nosotros como gente cristiana, ¿verdad? Como gente que tomamos un día la decisión de entregarle nuestras vidas y nuestras voluntades al Señor. Y el mensaje se titula ¿Oímos o hacemos? ¿Verdad? Porque es bien importante que es una decisión que nosotros tenemos que tener como gente cristiana, si nos decidimos solamente a oír o si nos ¿verdad? Enfocamos en también hacer. Porque para hacer hay que oír, ¿verdad? Primero hay que oír. La palabra dice que la fe viene por el oír y por el oír por la palabra de Dios. Además que tenemos una palabra, ¿verdad? Que el Señor nos dejó, un manual de instrucción, donde pues nos congregamos, ¿verdad? Oímos mensajes en las redes sociales, vamos a actividades algunos, ¿verdad? Y recibimos, ¿verdad? Y el apóstol Pablo siempre exhortó a que nos expusiéramos a todo, que retuviéramos lo bueno, pero que desecháramos lo malo. Pero siempre tiene que estar bien pendiente, porque también la Biblia dice que todo lo que tú te escuchas te es añadido. Y tú tienes que tener cuidado, ¿sabes? Tú tienes que en momentos dados decir, espérate, esto no, ¿entiendes? Y ¿qué hacemos con lo que oímos? Es el detalle. Y entonces nosotros estamos viviendo hace muchos años con incertidumbre por todas las situaciones que ocurren en el mundo, ¿verdad? Ahora esa preocupación es mucho más grande. Para nosotros, el pueblo cristiano, vemos que la situación se agrava, ¿verdad? Porque estamos viendo todas las cosas que están pasando, ¿verdad? Todas las situaciones estas que están pasando con este movimiento progresista que hay en el mundo entero, ¿verdad? Donde ya abortar es como sacarse una muela. La ideología de género, ahí mandó gente fotos de colegios donde fueron a votar que tenían cosas de género en las paredes de los salones, de niños pequeños. Y ya como que no, o sea, quieren hacer lo que sea normal. Y hay gente que ya lo ve normal. Y nuestros jóvenes lo ven normal. Y es el otro Dios, los de nosotros no. Los jóvenes de afuera, los de nosotros no lo ven normal. Entonces, en el mundo van a seguir la guerra, los rumores de guerra, van a ver las situaciones en el clima, las enfermedades, como dice la Biblia, ¿verdad? Que habrá guerra y rumores de guerra, habrá hambre, habrá pestes, que son, ¿verdad?, pandemias, y terremotos en diferentes lugares. Eso sigue ocurriendo. Lo que pasa es que vemos que últimamente como que es más frecuente. Hoy en día como que lleva unos años que tiembla la tierra donde nunca temblaba, que hoy está pasando un huracán por Cuba, a esta altura, que eso nunca pasa. Por Cuba está entrando un huracán hoy. Entonces los huracanes están saliendo de otros lados ahora también, que tú dices, pero ¿qué pasó aquí? ¿Por qué? Porque ese es el mover que estamos esperando por mucho tiempo que va a ocurrir. Entonces nosotros nos enteramos de todas estas cosas por la palabra, porque todas las respuestas están en la palabra de Dios. Ahí está todo. Por eso hay ¿verdad? un axioma por ahí corriendo que a nosotros no nos puede sorprender lo que está pasando, porque está en la Biblia. ¿Por qué no sorprende? Pues está en la Biblia. Fíjate que la cosa está tan mala, pues que lo iba a decir, lo dijo el Señor. El apóstol Pablo le dijo que en los últimos tiempos vendría gente peligrosa, vendría gente mala, ¿verdad? Y estamos viendo, ¿verdad? Yo les comenté a ustedes que ahora cuando nosotros estuvimos en Colombia, yo le empecé a preguntar a todo el con el que tenía contacto sobre el gobierno, ¿verdad? Que eligieron un gobierno de izquierda totalmente. Y
yo le preguntaba cómo les va con Petros, que se llama. Yo no me mencioné eso, ¿y para qué votaron por él? Entonces ellos me comentaban, yo se los dije, que fueron los jóvenes los que lo eligieron. Pero el detalle de todo esto es que este hombre era de las guerrillas. Y ahora como presidente, las guerrillas siempre estaban en el monte. Ahora él le abrió las puertas a las guerrillas en la ciudad y le prohibió a la policía intervenir con ellos. Entonces, Boris, el de Chile, intentó cambiar la constitución. Le votaron en contra. Entonces, el caso más extraño que a mí me pareció fue en la Florida, en estas elecciones. La Florida se supone que es un estado totalmente conservador, se supone. Sin embargo, en la votación tenían una enmienda a la Constitución para que el aborto fuera libre en cualquier momento y la aprobación de la marihuana recreacional. Entonces se dice, pero ¿y cómo salió eso de este estado? Conociendo al gobernador, ¿verdad? Que están... Entonces tú dices, fue porque son los tiempos que estamos viviendo. No se aprobaron porque decía que tenían que sacar el 60% de los votos, pero sacó 50 y pico por ciento ambas. O sea que en el lugar donde se supone que hay un grupo de gente conservadora, votaron más de la mitad de las personas para que eso se aprobara. Entonces seguimos viendo, ¿verdad?, que todo esto está ocurriendo, pero nosotros tenemos las respuestas. Pero ¿qué pasa? Desgraciadamente, mucha gente cristiana no alcanzan a ver todos los beneficios del Evangelio, que se traduce en bendiciones que están en la palabra. Y hay una sola razón por qué ocurren. Porque son oidores y no hacedores. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Entonces vamos a comenzar con Santiago, capítulo 1. Me están diciendo que se está escuchando bajito. Escribieron ahí. Si le pueden dar un poquito de volumen a la consola, no sé si es. Entonces dice Santiago 1 del 22 al 25, vamos a leer. Dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver la cara en un espejo, te ves a ti mismo, luego te alejas y se te olvida cómo eres. Pero si miras atentamente a la ley perfecta de Dios que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Ahí está la clave. Te acabo de dar la clave de cómo, ¿verdad?, bendecir, recibir la bendición de Dios. Porque oímos o hacemos. Nosotros venimos a la iglesia. ¿Verdad? Muchos vienen miércoles y domingo, otros vienen los domingos nada más. Eso es bastante normal, ¿verdad?, que ocurra. Entonces tomamos discipulados. Pero ¿qué hacemos con ellos? ¿Realmente estamos pasando por el discipulado simplemente por pasar, o estoy pasando por el discipulado para ¿verdad?, equiparme de todo lo que el Señor me puede dar, para entonces ponerlo en acción, para recibirlo y para poder obedecer lo que el Señor estableció y entonces recibir lo que el Señor tiene preparado para nosotros, para cada uno de nosotros? Y hoy en día la mayoría de la gente no trae la Biblia a la iglesia. No la traen. Generalmente eso era como que básico, andar, coger la Biblia y llevarla. Y llevar una libretita y anotar. Y entonces cuando llegas a tu casa o cuando por la mañana te levantas y vas al baño, coges la libreta y repasas lo que escribiste. Porque si tú escribes, se te queda el 110%. Si solamente escuchas, se te queda el 80%. Escribiendo se te queda el 115%. Solamente escuchando el 80%. Pierdes un 20%. Bueno, pierdes un 35% con lo que, ¿verdad?, con lo que te da el 115%. Entonces, ¿cómo retienes más? ¿Solamente escuchando o haciendo el ejercicio? Porque imagínate que tú pasaste todo el proceso de la escuela y los que, ¿verdad?, los que estudiaron en la universidad, todo el proceso de la universidad sin llevar una libreta.
Imagínate, y el libro nunca lo abriste. ¿Cómo sobrevives? Los muchachos que están todavía estudiando, ¿cómo sobrevives? Se supone que tú no te tomas nota en la clase. Se supone que tú repasas la lección. Se supone que tú... Entonces pues están ajorados el día del examen porque están más perdidos que Adán en el día de las madres. Entonces, yo quiero que tú sepas que a Satanás no le preocupa que tú vengas a la iglesia. A Satanás no le preocupa que tú te disipules. A Satanás lo que le importa es que tú no hagas lo que se te enseña en todo esto. Eso es lo que le preocupa a Satanás. Puedes venir a la iglesia, dale, ven todos los días si quieres, ¿sabes? Dale por ahí para abajo, disipúlate, coge 25 discipulados, métete a un instituto, métete a todos lados. Pero no lo hagas, no hagas lo que lo aprendiste ahí. Entonces ahí es que él se preocupa. Porque dice, espérate, se me está yendo para el lado. Porque usted sabe que aún en la iglesia, ¿verdad?, hay gente que no está. Simplemente son oidores de la palabra que vienen y se congregan y se van, y no hay preocupación de cómo la vida, ¿verdad?, cómo es la vida, cómo es lo que Dios le importa, cómo es lo que Dios establece. Pues no, pero yo voy a la iglesia porque entonces digo que soy cristiano. ¿Cuál es el concepto de ser cristiano? Es creer en Cristo o seguir a Cristo. Hay mucha gente que cree que el ser cristiano es simplemente yo creo en Cristo, yo creo en Jesús, sí. Ajá. Pero estás haciendo lo que Cristo dijo. No, pero creo en Él. Con creer en Él no basta. Con creer en Él no basta. Porque el primer paso para ser cristiano es la salvación, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el primer paso, creer. Pero de ahí en adelante, entonces es hacer. Porque entonces cuando yo creo, cuando el Señor derrama su sangre sobre mí, me perdona, me limpia de esta vida que yo llevaba, entonces ahora voy a caminar detrás de Él. Porque eso hicieron los discípulos. Cuando Él le pasaba, ven y sígueme, ven y sígueme. Y la gente le seguía. Y llegó el momento que le decían, pues si este habla igual tú, a Pedro decían, tú hablas igual que ellos. Vas a caminar y vas a hablar y vas a hacer, se te va a pegar. Te vas a contagiar con la presencia del Señor. Entonces, después de ese paso de salvación, el próximo paso es seguir y hacer su voluntad y seguir su palabra, ¿ok? Porque entonces, oidores, la palabra oidor viene del griego akroatai, que significa formar parte de un auditorio al que se dirige un predicador, orator o lector. Eso es un oidor. ¿Sabes? Eso tú lo puedes hacer en cualquier conferencia que den, en cualquier... Eres un oidor. Te sentaste, oíste al que vino a traer la conferencia y te fuiste. Eso es un oidor. Pero nosotros no podemos ser solo oidores. Nosotros oímos y actuamos. Oímos y hacemos. Y nos tenemos que tomar esa decisión de lo que vamos a hacer. Porque si solamente eres un oidor, un escuchador le iba a decir, un oidor, te conviertes en una persona que solo tiene información. Tú vas a la universidad y recibes una información, pero ¿y qué vas a hacer con ella después? ¿Tú sabes cuánta gente hay que hicieron bachillerato y maestría y no ejercen lo que por las razones que sea, ¿verdad? No ejercen lo que estudiaron. Se quedaron con la información. Porque tú estudias una carrera y si tú no la pones en práctica, eventualmente no te vas a acordar. Eventualmente no te vas a acordar. Porque lo tienes que poner en práctica. Generalmente hay un montón de especialidades que tú tienes que hacer internado. ¿Sabes? Hay gente que ¿verdad? Se tienen que ir a una oficina ¿verdad? Para hacer créditos, no para pagarte, pero es para aprender
para que practiques, para que lo que aprendiste lo lleves a cabo. Pero entonces, ¿qué pasa? Generalmente, cuando tú te preparas de una forma y vas a un sitio a trabajar, cada sitio tiene su librito. Entonces, lo que tú aprendiste no necesariamente es aplicable igual que lo aprendiste, porque cada sitio tiene, ¿verdad?, su forma de manejarlo. Pero con la información que tú tienes, ¿verdad? Con la información que tú tienes, tú entonces puedes actuar basado en lo que has aprendido. Por ejemplo, tienes un compañera de trabajo que tiene una situación. Tú has estudiado la palabra y ahí tú tienes algo que decirle a la persona, lo que sea, algo que puede darle esperanza a la persona. Pero eso se tiene que hacer parte de ti. Por eso es tan importante que tú te aprendas versículos. ¿Sabes? Cuando tú te aprendes versículos, yo como hace tiempo que no lo digo, ¿verdad? Los enanitos que yo siempre tengo en mi película, unos enanitos que están en el cerebro programando. Entonces los enanitos tienen la información y cuando tú estás en la situación, el enanito busca en el file, te le da enter y llega la información de lo que dice la palabra. Porque así es que funciona. Mira, yo leí un libro que se llama Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Lo escribió Dale Carnegie. Es un libro que se escribió en los años 30. Y ese libro es para tú aprender a tener relaciones con la gente y saber cómo actúa la gente en situaciones, ¿verdad? En diferentes situaciones y cómo tú poder manejarlo. Y como yo me dedicaba al área de las ventas, pues yo me lo leí. La forma de leerlo era que cada capítulo tenías que leerlo 2 veces hasta terminar el libro. Yo me lo leí 5 veces. Y yo sé que mucha de esa información que está ahí se me incrustó a mí porque yo me notaba en ocasiones que yo reaccionaba de una forma que me acordaba que era lo que decía el libro, pues yo no lo hacía, ¿sabe? A propósito, déjame hacer lo que dice el libro. No, es que ya se hizo parte de mí y la palabra de Dios es igual. Y la ventaja que nosotros tenemos con la palabra de Dios es el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es el que te ayuda a que esa palabra se haga rema en ti, que se haga parte de ti, que tú camines poco a poco en esa palabra y puedas actuar basado en ella todo el tiempo. Esa es la ventaja que nosotros tenemos con todo esto, porque entonces no somos capaces de tener resultados. No hay manera que tengamos los resultados que Dios quiere, porque automáticamente, mira, yo me acuerdo cuando yo estaba en Narcóticos Anónimos, ¿verdad? Yo siempre les explico de eso, fue una experiencia bien linda en mi vida. Cuando uno está metido en la vida que yo llevaba, tú creas una personalidad para poder sobrevivir en ese mundo. ¿Ok? Pero esa personalidad que vive en ese mundo no necesariamente te sirve para vivir en el mundo que nosotros vivimos. ¿Sabes? No hay manera. Entonces, cuando tú querías salir de la droga que entrabas al programa de Narcóticos Anónimos, estaban los 12 pasos de recuperación, que son los 12 pasos de Celebremos. Entonces, con esos 12 pasos, tú empezabas a cambiar esa personalidad que tú creaste en la calle, ¿verdad? Tiene que empezar a cambiar. Pero automáticamente, al uno dejar la droga, automáticamente algo ocurre que empieza a cambiar tu vida de una manera. Es más, te sobran más chavos. Eso es automático. Te empieza a sobrar dinero. Entonces, cuando tú empiezas con el programa que te invita a hacer una lista de todos los defectos de carácter que tú creaste en ese mundo, entonces, y te dice, y estás dispuesto a dejar que Dios te los remueva. Ese es el inventario que yo siempre menciono. Pues entonces, si nosotros, ¿verdad?, que venimos del mundo, a lo mejor no tenías la vida que yo llevaba, porque cuando yo llegué a Cristo ya yo llevaba un montón de años limpios, ya había trabajado el programa y todas esas cosas, pero como quiera venía del mundo. Como quiera, habían cosas que para mí eran normales porque yo vivía en el mundo. Hablar malo era uno. ¿Qué tiene que ver de hablar malo? Eso no es nada. Fumar cigarrillos, todas esas cosas. Yo pensaba que eran normales por el mundo. Pero entonces cuando vengo a Cristo, empiezo a reprogramar mi mente con esta palabra. Y esta palabra me está diciendo a través del Espíritu Santo, que es el que me redarguye. Eso no. Yo hacía una serie de cosas que me empecé a sentir mal. Me sentía bien mal cuando las hacía, brother. Yo decía, ya, hermano, ¿pero qué es esto?
porque es el Espíritu Santo ayudándome. Pero el problema es que si yo no le hago caso al Espíritu Santo cuando me está tratando de formar ahí, entonces se me cauteriza la conciencia. Porque hay una conciencia, mi hermano, ¿sabe? El que dispara por ahí a alguien el primer día no sabe algo, para ese tipo no duerme esa noche. Pero si lo sigue haciendo y lo sigue haciendo y lo sigue haciendo, se cauteriza la conciencia y entonces ya se convierte en normal. Por eso la vida del mundo para nosotros era normal, porque la empezamos a hacer y como el mundo te la acepta, pero ya nosotros no somos de este mundo. Por eso las cosas de este mundo no pueden funcionar igual. Pero si tú no sabes cuáles son las cosas que a Dios no le agradan, no hay manera que las puedas hacer. Y te vas a quedar entonces pensando que lo del mundo está correcto. Eso no es nada. Todo el mundo lo hace. Todo el mundo lo hace. Salmo en Santiago, de lo que leímos. Santiago 1, 23 y 24. Dice: pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo, te ves a ti mismo, te alejas y te olvidas cómo eres. Escuchas la palabra, ha hecho brutal, pero si no la empiezas a practicar, si no la estudias, se te va a olvidar, mi hermano. O sea, era tan difícil coger clase y después sin anotar y sin estudiar y venir a coger el examen. Qué difícil es. Pero no es lo mismo el que toma nota, el que participa, el que lee. Cuando va a coger el examen tiene fresca en su mente toda la información porque ha estado ahí. Pues así mismo es aquí. Así mismo es aquí. Lo mejor de todo es que esta palabra es rica. Esta palabra es exquisita. Cuando tú lees esta palabra, brother, la vida te cambia. Y si la sigues estudiando y sigues escudriñando y te buscas una Biblia de estudio y empiezas a averiguar las razones de por qué se escribió, dónde se escribió, por qué se escribió de esa forma, cuando vienes a ver, porque el hebreo es una cosa espectacular. Yo quisiera aprenderle, yo lo intenté en un momento dado y me fue difícil. De la forma que lo traté de hacer online, y online es muy difícil porque tú no puedes ni preguntar. Y a mí me gusta preguntar. Entonces, cuando tú ves la riqueza de ese idioma, que lo han tratado de traducir lo mejor posible, pero hay unas herramientas. Yo les recomiendo a ustedes la concordancia Strong de fuerte. En la concordancia Strong están todas las palabras de la Biblia en el griego y en el hebreo. El Antiguo Testamento es en hebreo, el Nuevo Testamento es en griego. Y cuando tú buscas la esencia de esas palabras, dices, diache, mano. Yo una vez alguien que sabía hebreo me dijo que cuando tú entiendes la Biblia, la creación en hebreo es una cosa extraordinaria. Pues está ahí, mi hermano. ¿Verdad? En las traducciones han tratado de hacer lo mejor que se puede, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las palabras en hebreo y en griego no habían tantas palabras. Una sola palabra te puede dar varios significados, pero tú tienes que entender por cuál fue el significado. El Strong te da todas las posibilidades. Te dice, puede ser esto, puede ser. Entonces tú lo aplicas. Y cuando tú lo aplicas, dice, contra sí, entendí ahora. ¿Por qué? Pues esa es la cosa maravillosa de ser un estudioso para poder ser un hacedor de la palabra. Conviértase en estudioso de la Biblia. Conviértase en un estudioso de la Biblia para que usted vea. Cuando tú oyes la palabra solamente en 2 o 3 días, mira, sal del culto y a las 7 de la noche acuérdate de lo que yo prediqué. Hazte ese ejercicio hoy mismo, mañana por la mañana, trata de acordarte de lo que yo prediqué. A ver si te acuerdas. A ver si te acuerdas. ¿Por qué? Porque si es oír nada más, después no te vas a acordar. Es como mirarte en el espejo y ver cómo eres, y cuando te vayas se te olvida cómo eres, lo que escribió Santiago, ¿verdad? Y entonces también hay que averiguar qué me ha dicho Dios en su palabra, que todavía estoy peleando por eso. Porque a veces Dios nos habla cosas en la palabra, entonces entramos en contienda. Eso no me aplica a mí. Te lo digo porque yo lo he hecho. Mateo 13.
Vamos al versículo 18 en adelante. Perdón, del 1 en adelante. Esto lo tengo en la Reina Valera. Dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó. Y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, pero no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 60 y cual al 30 por uno. Pero Dios es tan bueno que Jesús explicó que quería. Dios se puede ver a simple vista, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo Jesús le explicó en el versículo 18 en adelante. De la Reina Valera también. Dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oyó la palabra del reino y no la entiende, oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y al 30 por uno. O sea, nosotros tenemos que convertirnos en tierra fértil para la palabra. Ese es el llamado del Señor, tierra fértil. Pero vuelvo y te explico, tú puedes ser la misma tierra, echarlo en tierra fértil, pero si no le echas agua, si no le echas abono, si no le sacas la mala hierba de alrededor, no va a crecer. No va a crecer. Recuerde que en mi casa se mueren los cactus. Pero porque ¿qué tú haces con un cactus? Se supone que no necesitan agua, ¿verdad? Dos se han muerto. Pero dicen que la tercera es la vencida. Para el Día de las Madres te voy a regalar uno. Gloria a Dios. Pero importante que que nosotros nos detengamos y analicemos bien, ¿verdad? Dónde estamos parados en esta área que estamos hablando aquí. Ahora mira lo que dice Marcos 4, 24 en la Reina Valera del 60. Dice: les dijo también, mirad lo que oís, ¿verdad? De oír. Porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. O sea, tienes que analizar bien lo que oyes, te está diciendo. Tienes que mirar bien lo que oyes, porque aún lo que oyes se te va a añadir. Que eso fue lo que te dije ahorita. Por eso es que hay que tener mucho cuidado en lo que escuchamos. Mucha doctrina errada por ahí y usted tiene que tener mucho cuidado, porque eso se te añade y entonces se hace parte de ti. Entonces empiezas a pensar basado en eso, pero cuando este evangelio tú lo tienes incrustado en ti, no hay cosa que entre, no hay nada que entre, no hay nada que entre, porque vamos a aprender a vivir conforme a lo que Dios estableció. Yo les he explicado a ustedes, creo, en varias ocasiones que hay unas estadísticas del pueblo judío. El pueblo judío le enseña el Pentateuco a sus hijos. Y esa gente, ¿sabe? Crecen con unos IQ superiores a los de todo el mundo. Estas son estadísticas de Estados Unidos. Estos tipos son los que ganan más premios Nobel. Los judíos son los más premios Nobel que han ganado, y las empresas de estas de sin fines de lucro que han ganado premios Nobel, también la mayoría son dirigidas por judíos. Estos tipos son los que más ganan, chavos, en Estados Unidos, los salarios más altos.
el 60% de los estudiantes judíos se gradúan de universidad. El 60, mi hermano, eso es un montón. ¿Por qué? Porque tienen estos principios que se los enseñan desde chiquitos y viven y crecen basados en estos principios. Y les cambia la vida totalmente y entonces tienen vidas exitosas. Por eso el pueblo judío, tú lo ves, pues los judíos, ¿sabes? En 70 y pico de años ese pueblo se sabe, es de los principales del mundo, de cero. Cuando llegaron a la tierra, aquello no había, allí no había nada. Allí no había nada. Pero como todo lo hacen basado en esto, los Estados Unidos de América comenzaron la nación con esto. La Constitución está basada en esto. Las leyes están basadas en esto. Y en un momento dado eran exitosos. Dios lo convirtió en la nación más importante del mundo. Y todo lo que hacían les salía bien. Pero ¿qué han hecho? Poco a poco se han ido saliendo de esto. ¿Tú te acuerdas que antes en los juzgados te ponían la mano en una Biblia? Ya no está permitido. Entonces, ¿qué pasa? Esos principios se han ido desapareciendo de la nación y por eso la nación camina como está caminando ahora mismo. Que tú ves una campaña eleccionaria basada en quién da más en el aborto. Esa fue la campaña. La campaña eran los derechos reproductivos, como lo llaman ahora. Entonces, uno diciendo que sí, otro diciendo que no, y basado en eso vamos a elegir al gobernante. Pues, ¿cómo es posible, mi hermano? Posible, porque en eso se ha convertido, y nosotros tenemos que hacer la diferencia, porque nosotros volvemos a decir que no somos de este mundo, nosotros somos diferentes, nosotros tenemos que ser diferentes, porque esta palabra nos hace diferentes, porque el Espíritu de Dios que vive en nosotros nos hace diferentes, porque cuando hacemos lo que escuchamos en la iglesia, viene la fe por el oír y por el oír por la palabra de Dios. Pero entonces, y eso empieza a producir cambios, pero entonces tiene que venir la acción sobre eso que estamos recibiendo. ¿Qué hago con eso? La recibo y ¿qué hago? Entonces, eso te va a traer libertad, porque el que escucha nada más comienza a tener cambio. Mira el Santiago 1:25 de la porción que leímos. Pero si miras atentamente la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. ¿Y cómo es más fácil que no se te olvide? Cuando escribes, cuando lees, es cuando se te hace parte, porque tú no puedes pretender solamente con lo que escuchas así aquí tener la vida cristiana de la manera correcta. Es difícil. Te vas a acordar de ciertas cosas que son académicas. O sea, esas son fáciles, pero hay otras que recuerda que las zorras pequeñas son las que dañan toda la cosecha y un poco de levadura leuda toda la masa, y ahí es donde usted tiene que tener cuidado. Mucho cuidado. La perfecta ley es el evangelio de Jesús que conduce a la perfección, libre de la esclavitud de la ley de Moisés. Eso fue lo que hizo, ¿sabe? El Nuevo Testamento nos libertó de la ley de Moisés. Filipenses 1:6, este es de mis favoritos. Ya entró el huracán en Cuba ahora mismo. Que Dios bendiga a esa gente, bendito, que los guarde. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Usted tiene que entrar en el proceso de formación de Dios. Entrar y tirarse en la mesa de trabajo para que el Señor trabaje con usted. Pero el Señor te forma a través de la palabra. Él te zumba una palabra por aquí, Él te zumba otra palabra por aquí, que es la que te va formando en esa persona, ¿verdad? Que el Señor quiere, ¿verdad? Pasar la eternidad con Él. Y entonces Dios te va a bendecir por tu obediencia. Pero ¿cómo tú puedes obedecer si no sabes qué vas a obedecer? O sea, que dicen que el desconocimiento de la ley no te exime de ella. Entonces, si tú no conoces
los principios que tienes que seguir, pues es muy difícil. Y si los escuchas nada más 1 o 2 veces, pues tú sabes, no hay manera. Por eso yo le digo siempre, aquí yo me puedo equivocar. Yo me puedo equivocar aquí en una interpretación que yo tenga, pero si usted estudia la palabra, usted dice, pastor se equivocó. Confiado, yo me equivoco. Los genios fallamos de vez en cuando también. Deuteronomio 28. El 1 y 2 vamos a leer. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Lea de ahí en adelante para que vea cuáles son todas las bendiciones. Pero lo más importante es oír atentamente y ponerla en práctica. Eso es lo que tienes que hacer. Pero te la tienes que aprender para que te ponerla en práctica. Es lo que te digo, o sea, no vas a poder, ¿sabes? Imagínate un médico que nunca cogió un libro ni cogió una libreta. Porque el médico, cuando ve unos síntomas, él te dice, ok, ¿qué te pasa? Estás basado en los síntomas, él dice esto. Él no va a un libro a buscar qué es, él se lo sabe ya. Él lo sabe ya. Entonces estás comiendo mucha sal, te lo dicen automáticamente. ¿Por qué? Y el médico tiene que estar también en educación continua, constantemente, por las cosas nuevas que salen, por la verdad, hay medicamentos que salen todos los días. Y averiguan, hay científicos haciendo estudios que averiguan cosas, los psicólogos, ¿verdad? Y obviamente aquí hay unos cuantos que están en esa línea de la salud mental. Sabes que ahí están haciendo experimentos y estudios todo el tiempo, y de momento sale un estudio nuevo de alguien que descubrió que cuando tú levantas la ceja es algo. Porque así funciona. Y entonces es porque están en continuo estudio, en continua búsqueda. Pues tú vas a empezar a descubrir cosas cuando tú entras en la búsqueda. Y empiezas a meterte aquí, vas a empezar a descubrir tantas cosas que tú no sabías. Por eso dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para todos los que le aman. Y esas cosas están esperando ahí. Pero usted no es un rayo que viene del cielo a darle una revelación a usted. Eso no va a pasar. La revelación usted la tiene aquí. Cuando está aquí es que Dios se te revela a través de la palabra. Mira, los otros días yo estaba leyendo un post de Dante Gebel. Si usted ve a Dante Gebel, usted ve que Dante Gebel no usa notas. Él no usa notas y saca hasta los versículos de memoria. Él estaba diciendo que el sábado, que es lo mismo que yo hago, él está casi 10 horas en el proceso de esto. Entonces él empieza a repetir como un actor el libreto, a repetir el mensaje hasta que se lo aprende de memoria. Pero él dice, que es lo que yo estoy de acuerdo con él, que ahí, cuando estás escribiendo, es que el Señor se revela. Yo tengo el tema a veces en mi cabeza, pero hasta que no me siento y empiezo a escudriñar y empiezo a buscar, es que el Señor empieza a zumbar cosas para yo poder escribir, ¿entiendes? Y esa es la maravilla de esto. Iba a decir la magia, por poco digo una barra basada ahí. Pero de eso se trata. Cuando usted se inmerge aquí, el Espíritu Santo, y usted le dice, Espíritu Santo, ayúdame a entender esto, ayúdame a leer, ayúdame a entender. El Espíritu Santo se mete contigo a ti, entonces empieza a revelarte. Yo leo porciones de la Biblia que las he leído 80 veces y de momento el Señor me da algo diferente ahí. Y esa es la maravilla de todo esto, porque usted se va a convertir en un hacedor de la palabra, y para ser hacedor de la palabra se la tiene que saber. Vayan subiendo los adoradores, por favor. Josué 1:8 en la Nueva Traducción Viviente, que queda espectacular. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día
día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperará y te irá bien en todo lo que hagas. Mira qué hermoso. Este manual de instrucción que nos dejó el Señor. ¿Tú sabes lo que es tener un manual de instrucción para la vida? Para todos los aspectos de la vida. Para ser hijo, para ser padre, para ser hermano, para ser amigo, para hacer negocios, para todo. El Señor lo dejó. Pero si no lo usas, yo te invito a que traigas tu Biblia a la iglesia y tráete un highlighter y marca y te traes una libretita y anotas y cojas notas. Entonces cuando llegues a tu casa, cuando vayas al baño por la mañana, sin cráneo, ahí estudia lo que escribiste. Por lo menos repásalo un poquito. Lo puedes escribir en el celular también, exacto, en las notas del celular. Pero lo que pasa es que la Biblia del celular para mí es para un resuelve, no para seguir el culto. Porque, ¿sabes? Las marcas que tú haces en la Biblia no las vuelves a ver por buen tiempo. No es como cuando tú las haces en la misma Biblia, que tú siempre estás pasando mira, si tú ves la Biblia de Alex, está escrita todas las páginas tienen notas y está tachada, pero todas las páginas, es una cosa impresionante. Él dice que si a él se le pierde esa Biblia, él no puede predicar. Tiene todo, él tiene su propia Biblia de estudio, él creó su sistema ahí dentro de esa Biblia. Pero el tipo la palabra está incrustada en ese tipo de una manera poderosa. Es escuchar y comenzar a hacer cambios. Estos cambios nos harán la persona que Dios tiene en sus planes y que quiere bendecir. Ese es el cristiano verdadero, el que hace. El que hace. No solo el que oye. Para hacer hay que oír. Pero si oyes, necesitas hacer. Porque si no, no te valió de nada. Se te va a ir. Y un día te acuerdas, mira, me acuerdo, sí, pero no es ahí. Eso tiene que vivir constantemente en ti. Porque, o sea, se supone, ¿verdad?, que tú como cristiano, tú sepas de la creación, tú sepas del diluvio, tú sepas de Abraham, tú sepas de Isaac, tú sepas de Jacob. Se supone que sepas algo de Josué, por lo menos de la conquista. Se supone que sepas de los jueces, que fue lo primero. Y por lo menos de David, de Salomón. Después por lo menos algo de Isaías, algo de Ezequiel, los profetas mayores. De Mateo, de Juan, de Marcos, de Lucas, de Juan. De las cartas del Pablo, alguito de las cartas de Pablo. ¿Qué dijo Pablo aquí? ¿Por qué dijo esto? La carta a los romanos, que es espectacular. La carta a los filipenses, que eso es un banquete, la carta a los filipenses para la iglesia. Aquí le despellejamos el Génesis, pero no importó mucho. Desgraciadamente no importó mucho. El Apocalipsis lo estasajamos también ahí. Pero ya no me atrevo a hacer nada de eso por las razones que les digo. Pues porque como que, hermano, te estamos ayudando a que conozcas la Biblia y que te intereses de la Biblia. Cuando yo empecé a leer la Biblia, yo empecé por los evangelios. Entonces me iba a Génesis. Entonces venía a Romanos, después vine a Éxodo y después entonces, los libros de los Hechos primero, después a Romanos, después me fui a Josué, después vine entonces a Primera de Corintios. Entonces cuando estaba leyendo otra carta decía, fíjate, estos corintios, ¿qué le pasa a estos tipos? Y estaba loco por llegar a los corintios, y cuando me hablaban de David, estaba loco por saber de David, porque lo único que yo sabía de David era de Goliat. Yo no sabía la historia de David y estaba loco por llegar a la Primera de Samuel, pero no esperé, ¿sabes? Fui poco a poco hasta que llegué entonces a Primera de Samuel, pero tuve que Primera de Samuel, primero tuve que ver a Samuel, después ver a Saúl, para entonces llegar no podía llegar a David sin Saúl.
Después seguí con los reyes, seguí con las crónicas, leí cuando llegué a Ruth, a Esther, Nehemías. Espectacular, historias del pueblo de Israel para que usted entienda lo que Dios hizo con ese pueblo. Los reyes, los salmos, los proverbios. Es espectacular. El libro de Job es otra cosa. Jonás. Interésese, por favor. Por favor. Le pido, le suplico que se interese. Le va a ir bien, créame. No se va a arrepentir. Se va a juquear. Se va a juquear con la palabra porque la palabra te pone. Entonces te empieza a dar esa pasión por el Señor. Cuando tú empiezas a ver todas esas maravillas que hacía el Señor. Cómo el pueblo de Israel se iba despegando de Dios y Dios tenía misericordia de ellos. Cuando el rey Acab trae a Jezabel y empieza a perseguir al profeta Elías. Cuando Elías entra en su depresión por la persecución, tú dices, wow, mano, si Elías se deprimió, yo me puedo deprimir también y no pasa nada. Pero ¿qué hago entonces? Me voy al monte a ver, a escuchar el susurro apacible del Señor, que es donde está Él. Pero a pesar de que de que Elías tuvo esa depresión, el Señor se lo llevó en un carro de fuego y no le permitió muerte. Es una cosa espectacular. Cuando Juan el Bautista pregunta, le dice a los discípulos, pregúntenle si ese es el que estamos esperando. Tú puedes decir, ¿qué le pasó a Juan el Bautista? Pero después Jesús dice, no ha habido uno nacido de mujer más grande que Juan el Bautista, aún en la duda. Y ahí tú vas entendiendo al Señor. Ahí tú vas entendiendo cuán amor tan grande y te enamoras más de Él cada día. Por eso yo les exhorto, hermano, a que sea hacedor de la palabra, no un mero oidor. Porque si solamente te conviertes en oidor, se te va a olvidar. Se te va a olvidar. Si te dejas llevar solamente por lo que sale de mí, no es suficiente. Yo te doy un poco de lo que yo tengo, pero yo no te puedo dar todo porque no tengo la capacidad de darlo, pero Él sí. Él está metido dentro de ti y Él te capacita tu interior para que esta palabra se te revele y se te haga parte y puedas caminar igual de lo que dice esta palabra para que tu vida sea bendecida por el Señor. Para que todas esas cosas maravillosas que el Señor creó para ti se te manifiesten. Y todas las bendiciones de Dios afecten tu vida y la de los tuyos. Vas a ver, vas a ver. Inclina tu rostro un momentito. El Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Mi Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. El Padre